La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Tus sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Carlos es la voz de un barrio, la palabra noble, el sentimiento espontáneo. A través suyo surgen las historias que se vivían en el expectante barrio Las Tunas, un germen solitario que era la contracara de la ciudad, un costado de ella. Pero más que eso, una síntesis social que es también un sostén cultural. A un lado de las vías es hoy el creciente barrio Belgrano. Con Carlos veremos pasar a los primeros receros, conoceremos el floreciente embarcadero y sabremos cómo surgió el monte de eucaliptus, que en principio pareció reforzar la división de una ciudad que planteaba los rieles del ferrocarril, y sin embargo es su unidad, convertido en un pulmón que espera la visión necesaria para mostrar su completo potencial. Todo al lado de una estación, que con su estilo inglés parece desafiar el tiempo y que logró un desarrollo que hizo posible que un pequeño pueblo logre avanzar en medio de una hostil llanura. Carlos estuvo ahí y plantó alguno de esos eucaliptus, a los que veremos crecer, y a través de su frondosidad también veremos el camino de un pueblo. Fue bolsero, amó el automovilismo, cultivó el ajedrez, se dedicó a la política y fue concejal. Y cuando sus palabras tomaron la forma de un poema, comenzó a dibujar la acuarela de un barrio, que es pequeño y que se vuelve grande en su recuerdo. Haremos un viaje a través de ese barrio para conocer a todo un pueblo. Buenas noches. Hoy tenemos el placer de presentar a un hombre que está vinculado al deporte, a la cultura, a la política, un hombre que ha nacido en el barrio Belgrano y siempre se ha destacado por ir sacando anécdotas, rescatando historias durante toda su vida. Y por eso para nosotros es un placer que está con nosotros aquí Flequillo González, Carlos González, un amigo. Bueno, Carlos, contanos, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? Y un poco de la historia de ese lugar donde naciste. Bueno, yo nací, como decías vos y como saben todos los que me han tratado, yo nací en el barrio Belgrano. Se denominó ese barrio como Las Tunas y también se le identificaba como de atrás de la vía. Figuraba catastralmente como sección Quintas. A veces me pongo a recordar lo que fue mi barrio en mi infancia. Es como una película donde desfila tal vez los años más felices. Mi viejo ahí, en los ratos libres, construyó un rancho. Barro y techos de unco. Techo de unco, como decía él, o de unco, la palabra unco creo que no existe, junco se dice realmente. Cortado, como él decía, a fin del verano. Soy un agradecido de la vida. Le doy gracias a la vida de todo lo que me ha dado. Le doy gracias por haber nacido en un barrio humilde, por haber nacido en la casa que nací, por haber tenido el padre que tuve. Y por haber conocido una etapa de la Argentina que en buena hora que ya fue pasando, ¿no es cierto? Y fue la época de la miseria. Hasta que cuando allá por el año 50 hubo un cambio político, no quiero entrar en terreno político, pero sí tengo que mencionarlo, sí. Cuando se instala el gobierno del general Perón, en el 46, se produce una suerte de revolución social. En esa revolución social pone como fundamental lugar de apoyo el hombre, el ser humano. Porque un hombre, porque tenga una casa no lo dignificás, es porque le corresponde. Por derecho. Le corresponde. Es
es cierto, es un derecho. Bueno, entonces cuando comienza, allá por el año 50, a mejorar la situación económica, mi padre comienza a hacer la casa de material. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. Pero en aquellos años estaban, por ejemplo, los Trianos, los Pereira, Aspiró, que estaba allá al fondo de la calle Paraguay, estaban los Montenegro. Yo recuerdo mucho a los Montenegro porque doña Carmen tocaba el acordeón. Ahí en el barrio y se juntaban. Sí, incluso creo que hacían reuniones familiares, ella sabía animar un poco, sí. Igual que don Tomás Díaz o Tomás Llano, que estaba allá por la calle Brasil. Estaba Tulio Cabrera, un bandoneonista genial que me enseñó. El barrio era lindo, fue un barrio, como yo digo a veces, un poco un barrio de músicos, de violeros, de cantores. Yo te digo que empecé a conocer lo que le decíamos el pueblo, porque de la vía para acá era el pueblo para nosotros, sí. Cuando empecé a ir a la escuela de Tuyún. Después de poco vino la luz, vino el asfalto, y hoy en día es un barrio coqueto. Claro, el barrio de las Tunas. Sí. Tuna porque era un apodo porque fue una zona de tunales, ¿viste? Y que nos daba, te digo, una frutita, sí, que la esperábamos con ansiedad los chicos pobres del barrio. Daba higos la tuna, daba una flor muy hermosa y daba un higo. Eso como la fruta de cala, alguna naranja silvestre que había, ¿viste? Sí, sí. Eran años difíciles, pero lindos, claro, inolvidables. con este monte de la vía, y contanos cómo fue y por qué fue que se hizo este monte de la vía. El ramal ferroviario había sido un poco un paredón, un muro invisible, claro, invisible. Bueno, yo decía que después se vino a sumar esa división invisible, a ese muro invisible, el monte. Ese monte se colocó en el año, estimo que era el 54, el año 1954, porque este señor que está acá, ella estaba de gobernador, Vicente Loé, porque ellos decían que si todos los argentinos, todos los años pusiésemos un árbol, en 10 años tendríamos un país más rico. Se plantó entonces el eucalipto muy cercano uno de otro para que no cobrase grosor y sí altura, porque en pocos años esos árboles iban a ser cortados cuando llegasen a cierta altura para colocarlos como postes de la línea telegráfica. Y se colocaron, los colocó una compañía de vías y obras, no lo pusimos. Acto seguido, mi viejo, que era capataz del ratón número 2, lo invitaron para, si quería tomar la contrata, como se decía, de cuidar ese monte. Porque eran pequeños arbolitos que, te digo, tendrían 30 centímetros de alto y finitos como un lápiz. Había que carpirlos porque el eucalipto es para las hormigas como el caramelo para una criatura. Tremendo. Entonces había que tener siempre limpio la base del arbolito. Se pusieron en ese monte 9.200 eucaliptos. Y el contrato que tenía mi padre para cobrar era un peso por planta y por año. Planta prendida. Sí. Se perdieron como 2.000 y pico de eucaliptos. Entonces había que replantarlo. Ahí sí lo hicimos nosotros. Al año siguiente, la Revolución del 55, sí, cuando dio por tierra con el gobierno de Perón, sí, quedó abandonado y mi viejo lo siguió sembrando, siguió ofreciéndose de una forma
totalmente natural, sin protección ninguna, quedó en el abandono, ¿no? Hubo una experiencia que hizo el gobierno de hacer una suerte de lugar recreativo. No se puede hacer un parque recreativo, un lugar de distracción, haciendo una parrillita dentro de un monte. Hay que poner muchas cosas. A contarme, fuiste a la escuela número 2. Mira, yo empecé en la escuela Tuyú en el año 49. Mis maestras son todas inolvidables, ¿no es cierto? A todas las quise mucho. Pero había una que tal vez porque yo era tan chiquito, ¿no es cierto? Y yo como todo chico cuando fui, yo lloraba. Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Y me encontré con la maestra de primero inferior inolvidable. Que yo la quería casi como una madre, y era la señora de Daguerre. Maravillosa. Después me recuerdo la señora de Bonifacín, la señora de Pastorino, la señorita Beguiristán, que sabía tocar el piano, y un recuerdo también fantástico tuve con Lucía Cerón, la señora de Tejero. Sí, profesora de plástica, ¿no? Claro. ¿Vos sabés a quién escribí una nota de tantos maestros y todo lo que me enseñaron y lo agradecido que le estoy a la escuela? Me acordé del portero. Qué importante, ¿no? Me acordé, era Martín Marcaida el portero. Sí. Un tipo bárbaro. Él vivía ahí, me parece. Era el que tocaba la campana. Claro, el que tocaba la campana. Pues sabés, y después andaba en la escuela, yo nunca sabía qué hacía ese señor, era muy chico, ¿viste? Después me di cuenta que él era el que hacía la mantención del colegio, arreglaba las cerraduras, qué sé yo, todas esas cosas, ¿viste? Y además de tocar la campana, tenía una actividad maravillosa por el fondo del patio donde ahora están los baños, que estaban también. Y ahí, a la salida de la puerta, estaba el señor Martín Marcaida con una canasta, de esas de cesta, ¿viste? Sí. Llena de galletitas de hojaldre. Y a cada niño le correspondía una galletita. Claro. Y siempre alguna galletita que quedaba, y más o menos él, al que más o menos veía que más la necesitaba, le repetía. Maravilloso recuerdo. Qué lindo. Parecerá sonso. La vida también se hace de cosas sonsas. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Después seguiste en el secundario. Bueno, de ahí pasé, en el 56 ya entré en la Escuela Industrial, se llamaba así, Escuela Industrial de la Nación. Bueno, y ahí sí ya prácticamente cambia mi vida totalmente. La escuela esta empezó en el año 47, 48. También fue una necesidad de la época, porque en esa revolución social que te decía, también hubo una revolución económica. La mejor forma de darle bienestar al pueblo, a la gente, es dándole trabajo. Claro. El trabajo nos dignifica. Y capacitándolos para poder claro. hacer eso. Claro. Entonces para eso se pusieron estas escuelas. Salías preparado de la escuela industrial para hacerle frente a la vida. Frente a la vida de manera individual. Sí. Ya casi te podías, más que independizar, hasta podías mantener tu familia. Tuve la suerte de nacer en un barrio pobre, pero de un pueblo fantástico como fue Madariaga. Y tuve la posibilidad de estudiar en la escuela industrial y después integrarme como futbolista en el club Independiente. En ese momento, mientras vos
estabas en la escuela, ¿ya habías empezado a trabajar? Teníamos terreno para utilizar. Entonces mis abuelos hacían una quinta y una huerta. Y lógico, los peones eran los chicos. Claro. Trabajábamos con ellos. Siempre el mediodía libre lo poníamos para trabajar en la casa. Fue así como yo me fui relacionando, además, con los bolseros y eso, por supuesto. Mi padre era capataz, bolsero. Y ese trabajo de bolsero, contanos cómo era, de qué se trataba. Mira, cuento una anécdota para entrar en eso. Cuando yo terminé en la escuela industrial, Sí. que como dije, lo dije el otro día cuando charlaba en la escuela, tuve la suerte de ser abanderado de la escuela. Cuando termino, mi padre y el mayor de mis hermanos querían que yo siguiese estudiando porque veían que tenía entrega para el estudio. Me gustaba. Yo ya era grandecito, mi padre también ya era un hombre grande. En mi casa había 4 hermanas y mi madre. Y antes las mujeres en esos años no estaban en la casa, hasta que después se casaban, después formaron sus hogares, pero no era como hoy en día que hay salidas laborables y posibilidades de estudio accesibles. Entonces creía que mi padre, a estar al frente de una familia grande y encima pagarme los estudios, le dije que me parecía, no, a mí no me cerraban. Y mi padre, a manera de desafío, me dijo, bueno, está bien, dice. Entonces me dijo, si vos querés trabajo, ya empieza a entrar la trilla. Ahí. Y preciso un peón, me dijo, para la cuadrilla. Porque antes las trillas no es como ahora que se llevaban a granel. Se embolsaban, se traían al galpón y del galpón se cargaban a los vagones y se enviaban. Y yo acepté. Yo escribí una vuelta, por ahí no tengo el verso, un libro que se llamaba Evocando a los bolseros. Lo escribí porque era como escribir parte de mi vida. Con mi viejo estaba don Regino Alvarengo, estuvo Rubio Andrada. Cuando yo trabajé con mi viejo, hice una cuadrilla, ahí sí éramos 4. Trabajaba Jorge Críniga, trabajaba López, Pérez, se puede trabajar el Chango Alvarengo, y trabajaba yo. Mi viejo allá por el año 50 cayó a Tío Domingo, porque había una actividad chacarera muy fuerte en Tío Domingo en esos años. Claro. Y había una estación, y al frente de la estación estaba don Ismael Baravino, una persona desaparecida ya hace muchos años. Después, cuando se inaugura el ramal, se reabre a Pinamar, don Ismael Baravino se va de jefe de estación a Pinamar. Uno de mis hermanos, que ya era ferroviario, fue como auxiliar, el negro Tursi, que falleció hace poquito. Y mi padre vino de capataz bolsero acá a medio galpón. Todavía estaba don Francisco, después quedó con todos. Y de esa estadía en Tío Domingo, mi padre hizo relación, amistad con mucha gente de aquella época, que siguió tratando de por vida, ¿no es cierto? Él tenía mucha amistad y afecto. ¿Sabés con quién? Con los Dragojevich. Bueno, de esa relación con los vecinos de Tío Domingo, mi padre se relacionó con los Puga, los gallegos Puga, y comenzó a hacer chacra con ellos. Hay en el camino que va desde la escuela, que va para Manantiales, donde pega esa vuelta por donde sabe venir el Ralí actualmente. Y nomás a unos 500 metros estaba la chacra. Eran las viejas amistades, o las amistades que tal vez hoy también existan, pero no sé si abundan. Esas amistades de respeto, de afecto y de lealtad. De palabras. Mi padre le enviaba a Púa la semilla. Púa siempre recibió las bolsas de semilla y las sembró. Nunca le contó cuántas bolsas. Y mi viejo tampoco le fue a controlar cuántas salieron, más o menos. Cuando arreglaban de cuentas,
Decía, ¿cuántas bolsas me mandaste? Tantas de semilla. Pues nunca le contó una, no hacía falta. Y mi viejo nunca le contó un recibo, una bolsa, de cuántas bolsas de la producción. Y no tuvieron nunca un problema, pero no te digo por una bolsa, por una papa no tuvieron un problema. Así arreglaban las cosas. Y la amistad que perduraba hasta que terminaba la sociedad y hasta que terminaba, y puedo decirlo, la vida. Algo hay que nos trasciende y resiste, una voz que niega su mortalidad, y así el recuerdo se convierte en un alma viva. Cuando muere un hombre, muere un libro de historia. Eso es lo que rescatamos cuando nuestro recuerdo guarda alguna de esas páginas. Eso somos, una hoja que algún día vivirá en el recuerdo de alguien, o que simplemente desaparecerá si nuestras acciones no corresponden a esa transmisión. Porque lo que finalmente perdurará tal vez no es lo que creemos, sino el acto simple, como dos hombres que llevaron adelante una amistad que no necesitó anotar las cuentas en un papel. Por eso te digo que esas épocas quedaron arraigadas en uno. Yo me acuerdo cuando fuimos a traer en el año 57, que íbamos a traer la papa allá a la Chacrita, hubo inundaciones, se había cortado el camino a Tío Domingo. Íbamos a traer en un camión que tenía don Camilo Lorente. Cuando íbamos con don Camilo tenía un Ford 36, 37. Cuando a medida que se empezaron a inundar los caminos, Rosito ya no tuvo más. Y empezamos a ir en un canadiense que manejaba Aldo García, también desaparecido Aldo, tipo bárbaro que yo quería muchísimo. Íbamos en el canadiense hasta que llegó un momento que ya no se pudo entrar, entonces las traían en unos vagones hasta acá, hasta cerca del Sauquito, y de ahí la cargábamos al camión. Es más, ese año creo que hubo un problemita con la papa y algunas no se justificaba el envío casi, fue una super cosecha que hubo de papa, sí. Y no tenía valor. Papá tenía también una máquina de esquila, sí, que no quería pasarlo de largo, sí, ¿no? Mira, la economía de la provincia de Buenos Aires, que siempre fue básica para la economía de la nación, se hizo con ovejas. La riqueza, las economías se hicieron en base a la oveja, que además daba trabajo a muchísima gente. Claro. Alguno cree que uno está diciendo cosas por decir, no, lo digo porque lo conozco, porque yo trabajé, incluso creo que vos lo sabés, también con mi padre, en la zafra lanar, en la esquila, digamos. Sí. Y contame cómo era la máquina de esquila. Porque mirá, te cuento. Yo ingresé en la máquina a raíz de un problema que se estropeó un embellonador y mi viejo me echó mano a mí. Yo tenía 16, ya cuando había dejado el estudio. Bueno, fui de embellonador. Embellonador es el que ataba la lana. Resulta que después, un año o dos después, seguí de agarrador y cuando murió mi padre, 4 años manejé la máquina. La máquina se componía de un personal de 11 operarios. ¿Cómo se esquila? Sí, toda la gente sabe cómo se esquila, ¿cierto? Se echan en un brete las ovejas y bueno, se le da a los agarradores, a los esquiladores primero unas maneas, los robos que se le dicen, porque si no el agarrador no puede, no tiene un colchón de animales maneados para que trabajen sin detenerse los esquiladores. Claro. Cada cual se maneaba 3 ovejitas y de ahí seguía el agarrador. Terminase el vellón, el playero lo levanta, lo lleva a una mesa de embellonar. Hoy en día no se hace más, hoy en día se apila. Y ahí estaba el embellonador que hacía un paquetito. En esos años la sarna, que era lo que atacaba a las ovejas, era brutal, porque antiguamente se curaban los corrales con acaruina. Inviernos enteros estaban los puenteros, los chicos, con acaruina. Después apareció el gamató, que también era un baño, y apareció la pileta de cervecero. Por lo general, cuando terminaba la esquila, la oveja sin lana se la pasaba por la pileta. Hoy en día hay inyecciones. Tenías que andar todo el año por detrás de la oveja. Poco tiempo de ocio te dejaba. Hoy en día pasaban a ser siembra. Y yo entiendo, está bien, la siembra es más rápida, la vaca
lenta, porque hay que contar desde que la vaca engendra. Yo me atrevo a decir al rumbo, pero bastante aproximado, que aquí en la zona de Madariaga, buscando los cañadones de acá, del lado de la valle, que es por donde andábamos alquilando nosotros, en Madariaga debe haber habido 1 millón de ovejas. Sí. Y te digo por qué. Nosotros en el año 62, mi padre andaba de maquinista, yo andaba de agarrador. Salimos el 5 de octubre a esquilar. No, perdón, el 15 de octubre. Nosotros salimos el 15 y volvimos el 10 de diciembre. Y esquilamos 43.000 animales, 43.000 ovejas. Transportaban la máquina? ¿Era una camiones, máquina grande? Era grande, sí, una máquina de 6 varillas con 10, 11... Nos contaban Anciaga que alguna vez a caballo iban claro, llevando la máquina y que se les cayó. Se cayó, sí, porque siempre esquilábamos, el primer lugar que esquilábamos era en la Francia, del padre de él, de don Samuel. Claro. Y de ahí dábamos la vuelta y cruzábamos un arroyo, que debe haber sido en la época aquella de las inundaciones de La Papa, en el 59, por ahí. 58, 59. Y había un puentecito sin baranda. Y lo cubría el agua. Entonces había que ir unos con un palo adelante y claro, pasó la máquina. Y se cayó el otro. El que iba con las cosas y el camión de los... la comida, exactamente, el cajón de los víveres, la ropa, el mono, como le decían a las pinchas de los obreros. Bueno, y en ese tiempo, ¿no?, de trabajo, también había un tiempo de política, porque era un tiempo de movimiento social importante, sí, como vos bien decías al principio. ¿Cómo se vivía esa vida política en tu familia y acá en Madariaga precisamente? En la época que yo era chico, hasta el año 55, 56, hasta que cae Perón, y después de la caída de Perón, se vivía con mucha intensidad. Tanto es así que se habló y se habla siempre de la lucha de clases. Y algo de eso había, pero la lucha de clases no la instaló el peronismo. El peronismo bregaba por la integración social, que es muy distinto. La lucha de clases la ponían los de arriba, que no querían que tampoco ingresé, porque fuiste a esquilar y te compraste ahora no sé qué, una bicicleta. Era un poquito así. Después, que cae Perón, y no precisamente en el 55, en el 56 más que nada, cuando empiezan las persecuciones bravas, después que muere Lunardi, cuando entran a Aramburu y Rojas, y hubo una gran proscripción. ¿Y acá cómo se vivía, acá en Madariaga, esa situación? Yo te digo, por ejemplo, ir a buscar el pan dulce al correo, o los juguetes, era visto casi como con burla. El gobierno del general Perón, para Navidad, enviaba a aquellos que obviamente se inscribieron 2 botellas de sidra y un pan dulce. Y mi viejo lo ponía casi con honra y descorchaba esas botellas de sidra y cortaba aquel pan dulce. No era porque no pudiera comprar, porque yo te dije, ha trabajado y se ganaba y nada. Porque eso no se enviaba a manera de dádiva para la gente, de consideración, a manera de saludo navideño. Claro. Pero no le decía que él, a las 12 de la noche, una sidra igual a la que ustedes tienen en su hogar, no nos veíamos porque no había televisión, o por lo menos acá no había, él iba a descorchar una igual. Era una forma de brindar con su gente, con sus partidarios. ¿Viste? Es decir, y mucha gente tomaba como burla ir a buscar lo que te vieran que venía con esa botella. O que vieran un niño que venía con un juguete el 5 de enero. Como sale, te recuerdo así de golpe, sale este señor, que fue gobernador, que tenemos aquí. Vicente Luis vino a Madariaga. Andaba en campaña, sería así,
53, por ahí, porque creo que entró en el 154. Y cuando entró a Madariaga, por la calle esta calle principal, ¿no es cierto?, que era de tierra hasta allá, creo que está cerquita de la plaza. Venían en una camioneta abierta y venían a dejar juguetes. Me acuerdo, yo he tenido, cuando he venido a este hombre, 10, 12 años. Sí. Dijo un discurso en el palco de la Intendencia, a la tarde. Había mucho calor, así que sería en verano. Mucho calor, hacía la tardecita y había todavía luz. Y vos sabés que me recuerdo lo que dijo cuando empezó el mensaje, el discurso. Dijo así: yo no he venido a este pueblo a pedir votos, yo he venido a decir verdades. No sé después qué más dijo, no tengo idea, pero esa frase me quedó grabada para siempre. Yo voté, la primera vez que voté fue en el año 60, con la Unión Popular, gobierno de Frondizi, estaba proscripto el peronismo. Ganamos la elección varias veces, la anularon a la elección. Y bueno, vino la elección de Ilía, yo no estaba en el ejército. Y voté de vuelta en el 65, una legislativa. En el 66, sácate, otra vez los militares. Y llegamos ya al 73. Claro. Que también voté por votar, porque voté a los 3 meses de Museo Campo, así que Claro. voté a Perón por primera vez en el 73, ¿no es cierto? Porque estaba proscripto, también falleció. Mi primer voto válido fue el del 83. Después sí, después comienza una reactivación política, pero el peronismo ya dista mucho de lo que fue el peronismo de la época que yo era chico, que en mi casa se practicaba casi como un culto, porque cuando la época de las proscripciones, más de una vez se reunieron en la casa que mi viejo tenía atrás de la vía, charlar esas cosas. Las políticas sociales de Perón marcaron una época. Eran las masas populares que luchaban por sus derechos. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX también estuvo signada por posturas antagónicas que marcaban concepciones diferentes del Estado, que llevaban a la nación por caminos violentos que diluían las líneas democráticas. No es un dato menor que la generación de Carlos no haya visto un mandato presidencial completo hasta 1983. Por eso tal vez la mirada incisiva hacia atrás permita a las nuevas generaciones no caer en errores que retrasen en décadas el avance de toda una nación. So pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
1955. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué te dejó ese momento? Te comento del que lo vi de punta a punta. Había una efervescencia tremenda en Madariaga en esos años. Yo no sé si había vísperas de alguna elección o algo, porque la unidad básica, la que estaba donde es el Banco Nacional, ahora estaba todo el día abierta, todo el día encontrábamos chicos y nos se mandaban, algunos íbamos a jugar de pasada, ¿viste? Y esas cosas. Y había provocaciones de gente que pasaba, que tampoco voy a nombrar porque ya son fallecidos, ¿viste? Y que una tarde, en junio, el 13 de junio era, mi padre se fue para el trabajo y mi madre no estaba. Y voy a hacer yo unos mandados al almacén de Benito, donde van los amigos. Cuando llego yo ahí, sentí unos estruendos y gente que corría, mucha gente. Y yo salí corriendo porque pensé que, qué sé yo, que habría algo para ver. Para ver, para jugar, que serían cohetes. Y cuando llego al Banco Provincia, que toda la gente corría en contra, algunos me gritaban no sé qué cosa. Y me metí en la puertita esa que está en la casa del gerente, ¿viste? La última del Banco Provincia, Sí. que al lado que es la casa de Federico. Sí. Y de ahí lo presencié. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 12 años, creo, más o menos, sí, 12 años y piquito. Hoy en día creo que todos deben estar arrepentidos. En este momento noto esa efervescencia otra vez. No digo que efervescencia llegara a enfrentamientos así, pero noto un poco de... Hay algunos episodios que se dan que a mí me hacen recordar aquellos años que no quisiera que volvieran. Bueno, y además de tu vida política, tu trabajo y demás, también estaba lo deportivo, ¿no? Sí, sí. Y lo cultural. Pero entrando primero por lo deportivo, yo te lo dije, hoy tuve la suerte de venir al Club Independiente. Sí. Jugué al fútbol. Debuté en el año 56, 57, yo tenía 16, 17 años cuando jugué. Lo reemplacé a Beto Villate, un amigo, un tipo que quise muchísimo, que ya no está entre nosotros. Bueno, y empecé a jugar ahí, después jugué en la selección de Madariaga, después ya cuando me fui al sur, seguí jugando en Comodoro Rivadavia. Y cuando volví, estuve en Bahía Blanca, en Comercial, después cuando falleció mi viejo ya me vine todo por acá. Hasta que un buen día llegó el Festival de Copla, la fiesta del gaucho, Sí. dándole la oportunidad a todos aquellos que les gusta escribir, bien o mal, pero que lo hacen porque lo sienten. Sí. Porque yo siempre le digo a los muchachos que cantan o que ejecutan algún instrumento, tienen un conjunto, pueden ir a distintos lugares, los que escribimos no. Ante tu imagen, Señor, y porque no sé rezar, me arrodillo a conversar contigo, mi Salvador. Te envió a la tierra el Creador a derramar tu bondad, mas la terrena maldad tu escarnio hizo en el Calvario, hasta que el santo sudario envolvió tanta impiedad. ¿Qué pasó en la humanidad cuando te crucificaron? ¿Por qué si después lloraron, antes no te defendieron? Tus apóstoles huyeron, tus verdugos te humillaron, tus ojos tristes miraron aquella humana miseria, si por salvar su materia hasta tu nombre negaron. Coplas Madariaguense nos dio la posibilidad de presentar nuestros temas y de armarnos un festival. Por eso yo soy un agradecido de Coplas y de la fiesta del gaucho. La máquina de esquilar sin varilla para el lerdo va quedando en el recuerdo como la zafra lanar. Yo me supe entreverar y aunque fui un esquilador de cifra más bien discreta, 200 por la paleta hice en tiempos de mi flor. Por Lucrecia Larrondo,
estaba directora de cultura. claro, y por una persona, un amigo inolvidable que yo quise muchísimo. No sé qué rol jugaba en la fiesta del gaucho, que era Félix Alberto Blanco. Satélite, le decía. Exactamente. No sé cómo, él apareció al taller, conocí unos versos, se los llevaron y bueno, Sí. empezamos a cantar. Me empezó a cantar Manuel Rosa, después me empezó a cantar Méndez. Méndez pasó al estrellato con aquella famosa Los de atrás de la vía. Los de atrás de la vía, que no es más que una acuarela de lo que era mi barrio. Yo nací atrás de la vía, en los años del 40. Mi recuerdo se acrecienta y evoco la infancia mía. Tanto misterio tenía el rancherío entre los talas, que hablaba de luces malas allá detrás de la vía. Y seguimos escribiendo. Después también me cantó esta chica de Cardoso, también clasificamos en un festival con Aldo Curvelier, con Juan Cañete. Tuve suerte en el Festival de Copa. Juan Moreira era un poroto, comparado a ese paisano, cuando al final gritó ufano: miren qué punto me anoto. Hombre de la paz devoto, peleó con gaucho valor, y sin más ley que su honor, después de un vibrante duelo, dejó tendido en el suelo a un asqueroso roedor. Lo que yo hago es narración en décimas de episodios que por lo general he protagonizado. Pero, ¿sabés que en tus letras se traduce el cariño? Sí. Que realmente eso es algo que uno puede traducir si sabe, si siente, si No, tiene por la supuesto. virtud de poeta también. Sí, en eso te digo que sí, que es así. Yo lo hago porque lo siento así, lo quiero así. Hay lugares, por ejemplo, escribirlo en la estación del ferrocarril, ese tema que cantaba Manuel Rosa, pero si mis juguetes estaban ahí. Del barrio de la estación, por una poética vía, viene esta milonga mía cargada de vocación. La traigo como un vagón enganchado a mi convoy de recuerdos de ayer y hoy. Como un nuevo tren va llegando, a los dos les voy cantando porque ferroviario soy. Qué sé yo, cuando viendo bolseros, viendo los receros del embarcadero, Claro. que tuvimos un embarcadero. Así. Y claro, toda la estación del ferrocarril, teníamos un embarcadero que era casi la impresión digital del barrio. Claro. Y un buen día querían hacer una canchita, no sé qué, ¿viste? Estaba ya los gobiernos de la democracia en Madrid, ya por el 80 y pico. Lo comenzaron a desarmarlo todo y se lo llevaron. En ese embarcadero pasaron miles de animales. Nosotros que éramos chicos ayudábamos al mismo vagón, le poníamos un doble piso, iban ovejas arriba y abajo. Y después nos solían invitar los receros, que siempre de ese bajo ese tala tradicional. Sí, tala del embarcadero, que después le hiciste el proyecto de ordenanza. Claro, para declararlo histórico. Claro, exactamente. Bueno, ahí pasó un mundo por debajo de esos montes y por las mangas de ese embarcadero. La estación del ferrocarril fue en aquellos años el mayor centro fabril de Madariaga. En la época de la depresión, en los años 30, un diputado, Croto, hizo sancionar una ley que le permitía a los obreros golondrinas viajar en los techos de los trenes. Por eso se le comenzó a llamar Crotos. Y por eso la diferencia con el linchera. El Croto venía a trabajar. Claro. Nada más que en vez de hacer dedo como se hace ahora, Venían en tren, claro. se venían a ver del tren. Y también nos trajiste algo particular, algo novedoso, que es la ley de vagos. Y el que no cumplía lo que aquí se dicta, se incorporaba para ir a la frontera, porque esto es de los años 60. Claro.
Bueno, y en cuanto a la historia del automovilismo, que también es tu historia, ¿no? Sí, mira. Acá nos has traído una enciclopedia de oro del automovilismo. Esta es la historia no solo del automovilismo, sino del automóvil. Este libro lo escribió Luis Elías Ojit, una persona que estaba muy cercana al gobierno de Perón en el 55. Tengo también, eso sí que ya es más fácil de conseguir, ese otro libro que me obsequió, vamos a decir, Edmundo Marsilla. Claro. Edmundo Marsilla, que es sobrino de Eusebio Marsilla. Nosotros una vuelta viajando, estuvimos en Junín y fuimos a una cristalería que era del Mundo Marsilla. Entonces, como había muchos cuadros de Marsilla, empecé a hablar con el dueño y resultó ser el hermano de Eusebio Marsilla, era el Mundo Marsilla. Con la vuelta de los años empezamos a hacer acá en Madariaga, a hacer una movida automovilística. Entonces le llamé a Marsilla y me atendió el Mundo Marsilla, pero no era el que yo conocía, el viejo, era el hijo. Claro. Había fallecido el señor Marsilla ese. Y bueno, me dijo, bueno, en vez de mandarte material, yo te voy a mandar un libro autografiado, y me mandó también esta nota. Es una revista del año 37. Sí. El otro día se celebraron, el domingo pasado, los 75 años del automovilismo. Y este gran premio es el que se corre cuando comienza ese automovilismo, el turismo a carretera. Este es el gran premio del año 37, está acá detallado todo. Lo ganó Ángel Lobalvo ese gran premio. El control de General Madariaga, ¿quién va? Creo que un santafesino, sí. No sé quién va. Sí, por General Madariaga, 633 kilómetros, 600. Nuevamente Garbarino. Ah, sí, Vicente Garbarino. En la Ford. Sí. Fue el hombre que cosechó más y más entusiastas aplausos. La última carrera que corrió Lobalvo fue en el año 54. Fue una marisierra, sí, la marisierra pasada por Madariaga. Yo tenía un hermano que era fanático del Ford, ¿viste? Y fuimos a verla, íbamos todos allí a los ríos a ver la bajada a la tierra. Y en lo que se llama el Monte de Aliero, pararon algunos automóviles. Y mi hermano dijo, mira, dice, ahí están los auxilios de Lobalvo. Y llegó Lobalvo, me acuerdo que era un hombre más bien bajito, un hombre grande. Un hombre grande se notaba ya, de anteojos, no sé si sería corto de vista o se los pondría para manejar. Esa fue la última carrera que corrió Ángel Lobalvo. Uno se cree que nos mató el tiempo. La vida se hace de cosas y cuando más sientes las cosas, más te quedan grabadas. Seguro. Y de esas cosas simples nosotros aprendemos muchas cosas. Es un ejemplo de vida para ser parte de la sociedad. Y esta gente viendo todas esas cosas, no importa que fuese rico, famoso, pobre o chacarero, todas las personas te dejan algo. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. El momento de competir, ella sabe que, ¿cómo te puedo decir? Ha alcanzado por lo menos parte de lo que se ha propuesto. Tu paso por el ajedrez también es Sí, también, maravilloso. Mi paso es de siempre, porque siempre sigo jugando, empecé jugando de chico, forma a los chicos el ajedrez. Es más, nosotros empezamos en la escuela de Madariaga con Luisito Jorge, Gastón Videla, Maxi Quiroga, porque nosotros sabíamos que le hace bien a la persona. ¿Seguro? Porque te abre el razonamiento, te enseña también, ¿sabes qué? Hasta te enseña a perder. No, el ajedrez tengo acá mis piezas y acá están las tuyas. Vos ves todos los movimientos que yo hago. Más noble imposible. Y le soy bien agradecido a la vida. No tuve suerte como cuando dije en el principio, tal vez para lo económico, para lo material. Tal vez no tuve suerte. Pero después en lo intelectual, en lo afectivo, en lo amistoso,
Fui un afortunado. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por este acercamiento, por este tiempo tuyo, por estas historias que nos has contado, escuelas, un barrio, un jardín, Un pueblo y su gente. Que está tranquilo. Pasan los años, pero eso que uno lleva adentro se sigue manteniendo. Seguro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Carlos nos enseña a valorar las experiencias, el amor por la escuela, el trabajo sacrificado, el deporte, el ajedrez, la política, pero más que nada la transmisión de un valor, un modo de actuar que es herencia y la recepción de un legado. Los árboles que nosotros observamos empequeñecidos, a él le representan su vida, porque creció con ellos. En cierto modo fueron plantados juntos y juntos avanzan, como empujando, simplemente la vida. No cumplieron la orden de transformarse en postes, pero se hicieron algo más, se convirtieron en una muestra viva de lo que podemos. Están ahí para decirnos algo, porque aquellos que los plantaron no sabían cómo sería el futuro y sin embargo lo hicieron. Hoy todo es efímero, rápido, circunstancial. Ellos están ahí, con su mensaje silencioso y permanente: ver el futuro y luchar por él. Es por eso que no dividen, porque tanto de un lado como al otro del pueblo les dicen lo mismo y tienen detrás una misma raíz cultural. Con sus coplas Carlos supera el poema, porque intenta graficar no solo un barrio en sus matices culturales, sino toda una sociedad. Va por la huella de los receros, de los bolseros, de los esquiladores y de todos aquellos hombres que con su trabajo ponían en marcha un país que por otro lado se derrumbaba en tiroteos injustificados. Esos hombres, con su pobreza y su rusticidad, también salvaron las verdaderas riquezas de la nación. Y en la unidad, el diálogo y la tolerancia recogemos su herencia y desechamos aquello que no debemos permitir que ocurra nuevamente. Esas tunas continúan ahí, con sus espinas y sus frutos dulces, la semejanza exacta con su tiempo, guardado para siempre en la pintura de Carlos. Cuando el niño preguntaba si el río llegaría algún día al mar, una voz que andaba por ahí me dijo: tiempo al tiempo. La verdad es que ya aprendí a esperar que se escriba sola la canción. Cada cosa en su justo lugar, dale tiempo al tiempo. Nace una flor un día y a la misma hora muere un amor. Es dura la caída, pero qué alegría cuando hacemos el gol. Cada día es una oportunidad de salir a la calle y enfrentar al viento. Los sueños a veces se hacen realidad, dale tiempo al tiempo. Pensaban los decadentes, cuántas noches en la ruta. Hoy siguen juntos, qué bueno que está, dale tiempo al tiempo. A las ruinas de un amor, el cadáver de tu enemigo te acerca a la distancia.
sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a